Buenas, mi nombre es Alex Baños y vengo a presentar dos artículos. El primero que se trata de la interacción entre el suelo y el pilote en referencia a los asentamientos, cuáles son los efectos para excavaciones profundas y estudio de elementos finitos para estructuras sísmicas con un enfoque de estabilidad global y para, para muros de contención tipo voladizo. Básicamente esto es muy importante debido a que los asentamientos o este cálculo permite estimar lo que son los asentamientos cuando existen excavaciones debido a túneles, debido a diversas construcciones, y es razonable tener en cuenta cuáles son los parámetros que más afectan al suelo y por lo tanto también a las estructuras adyacentes a la obra o al área donde se está excavando. Aquí principalmente lo que se tuvo en cuenta fue el estudio para dos casos de pilotes, lo que son o funcionan a fricción, que no tienen en cuenta la punta, y los que están trabajando bajo fricción y para punta. Aquí básicamente lo que se logra ver en la gráfica o en la primera gráfica es, se observa lo que es la distribución de fuerzas cortantes a lo largo de todo el pilote, siendo la profundidad inicial la superficie hasta la profundidad, hasta el límite máximo de profundidad, la longitud total del pilote. Y como se puede observar, la fuerza o la distribución de carga se va aumentando conforme se acerca a el suelo. Esto debido a la distribución de cargas que el suelo ejerce. Por lo tanto, en las partes más bajas o las partes inferiores del pilote, la distribución de carga es menor porque ya la parte superior, el suelo ha distribuido de manera eh, continua la carga. Básicamente aquí el estudio lo que se tiene en enfoque a considerar es algo muy interesante que tiene que ver con el asentamiento de un suelo. Para un asentamiento de suelo, básicamente, bueno, este criterio es muy importante, muy relevante porque aquí donde se parte la relación de este estudio para estimar esos asentamientos. Primero se calcula lo que es el nivel de interacción. El nivel de interacción es donde es el punto máximo donde hay mayor carga o donde el pilote recibe mayor carga. ¿Por qué este punto es diferente acá? Porque aquí pasó de un estado a otro, debido a que precisamente en este punto, por encima de ese punto, hay un suelo que se está asentando. Cuando un suelo se asienta, el suelo, valga la redundancia, está asentando más que el pilote, ocurre lo que es la fricción negativa. Es decir, antes el pilote estaba sometido en todo su largo a una distribución positiva, una distribución de fuerza corante positiva. Todo está trabajando de manera desde la parte inicial hasta el límite máximo. Todo está trabajando a la fricción positiva, y como el suelo se está acentuando, es decir, si estaba aquí empieza a bajar, así como empieza a bajar el asentamiento o el suelo va a ejercer una fricción negativa en contra de la pila. Y por equilibrio, debido a que la distribución de el friccionante positiva tenía cierta cantidad total, esa distribución se reparte y toda esta zona por debajo empieza a exigirse o a recibir mayor cortante. Y es por eso que hay un cambio en la intensidad o en la magnitud en la gráfica aquí que se muestra en la parte positiva, y ocurre una friccionante negativa. Y aquí por cálculo, ya lo que es la función de distribución de carga, aquí presenta, obviamente como la punta no está trabajando, la punta es cero. Ya, por ser cero, empieza en cero hasta la carga máxima. Este se llama el nivel de interacción, donde ocurre un cambio en la fuerza cortante negativa a positiva y la carga máxima es
es en este punto. Este punto es muy relevante porque ya de aquí es que se parte lo que es el estudio para la estimación de asentamientos. Aquí, en este caso, bueno, sería básicamente lo mismo, pero ya está trabajando a punta. Se considera que hay un suelo, el piloto está tocando un suelo o una roca, un suelo lo suficientemente sólido para llamarlo o sea, una aproximación en su rigidez, como si fuera una roca, que es lo que tipifica aquí. Y aquí está trabajando, aquí la diferencia es que en este punto no es cero, hay una magnitud. Y es por eso que está trabajando aquí a punta. Y como lo mismo, si el suelo se asienta, ocurre una fricción negativa. Aquí lo que ocurre es básicamente lo mismo que en este escenario, que hay un incremento en la distribución de carga, hay un cambio en la distribución por equilibrio, obviamente. El análisis se tuvo en cuenta factores adimensionales, siendo el Q la capacidad máxima portante, W la carga inicial, Z la profundidad donde está el nivel de interacción y LP es la longitud total del piloto. Aquí nos muestra algo muy interesante, puesto que para cargas inicialmente muy altas se puede lograr ver que la relación adimensional es baja, es baja, tanto para diferentes relaciones de asentamiento del suelo con relación al asentamiento relativo entre el suelo y el pilote, que son estos parámetros que se pueden observar a la derecha, estas líneas, perdón, que se pueden observar a la derecha. Hay diferentes valores. Fíjese que hay algo, conclusiones, básicamente se observa que no necesariamente los pilotes de a fricción, que trabajan a fricción, trabajan de igual manera o se asientan también de igual manera que pilotes que trabajan con fricción y con la punta. También se tiene en cuenta que el asentamiento del suelo, cuando ocurre un asentamiento del suelo, existe un incremento en la fricción positiva. Debido a la fricción negativa por equilibrio, se redistribuye los esfuerzos cortantes positivos. También el enunciado establece que el modelo se acerca de manera satisfactoria a la realidad, mostrando ejemplos y bueno, se puede establecer que esta metodología y esta aproximación, además de ser muy interesante, realmente se recalca de nuevo que es muy, muy importante para poder estimar en cuanto al impacto y en cuanto a los efectos que puede ejercer una excavación o puede ejercer por diferentes causas como es el- la deshidratación del suelo que puede causar asentamientos en el suelo. Caso también muy interesante, que es el estudio de elementos finitos para estructuras bajo sismos, un análisis que se considera para la estabilidad global para muros de contención tipo voladizo. Principalmente aquí los objetivos es estimar la respuesta ante los sismos de los muros de contención a través del análisis, y lo que se busca es relacionar la respuesta sísmica con lo que son las características sísmicas y las características geométricas del muro. Obviamente, aquí lo que se tiene en cuenta, además de la estabilidad global del muro, es la respuesta o el desempeño de la estabilidad estructural. Aquí, en este estudio es bastante interesante porque se tiene en cuenta análisis por separado. Si la parte estructural se analiza por separado a la parte de la estabilidad global del muro y del sistema. La parte más interesante, es muy, muy, bastante interesante porque el análisis son diferentes. Está el análisis, como habíamos mencionado, está el análisis
de la parte estructural, la estabilidad estructural, como la respuesta del muro ante la respuesta estructural del muro ante las cargas y además la parte de la estabilidad del, eh, de la estabilidad global del sistema. Aquí básicamente se puede observar por la parte estructural, se puede observar el P-stem, que sería la carga detrás del fuste, stem del fuste, del muro, lo que sería todo el suelo actuando hacia el muro. Y esa carga, toda esa carga genera sobre el muro una fuerza cortante y un momento que recibe el muro. Por otro lado, aquí en la parte de la estabilidad global, lo que se tiene en cuenta es ya lo que tiene que ver con el desplazamiento del muro, es decir, cómo el sismo va a contribuir al desplazamiento de ese muro debido a la inercia y a la fuerza que genera todo el suelo en conjunto y también los posibles, analizar también los posibles giros la, sobre el talón. Aquí básicamente lo que se tiene en cuenta o la diferencia es que se tiene en cuenta una carga que el, el estudio lo analiza como una, un análisis donde está una zona virtual. Esa zona virtual es la que también hace parte del muro, se tiene en cuenta porque hace parte del muro y ayuda a contraponer a que haya un giro en esa parte del muro. Y también ayuda a contrarrestar el desplazamiento. Por eso se tiene en cuenta este peso del suelo que está encima de la losa del muro. Entonces, por ese lado se tiene en cuenta ese peso, además de la carga, el propio peso de la estructura. También se tiene en cuenta lo que sería la carga, como se había mencionado, hay una línea virtual aquí detrás de esa línea, a partir de allí se tiene en cuenta la carga que se genera a partir de la aceleración y esa aceleración sísmica eh, reproduce, impregna una carga total denotada como PV, que sería la carga virtual del, del sistema hacia el contorno virtual. También se tiene un análisis donde por programación, el análisis se tiene en cuenta unas dimensiones específicas y ciertos parámetros en el contorno del sistema. Principalmente se puede observar que bajo las condiciones donde está el estrato del subsuelo, se puede observar que se tienen restricciones en el sentido X y Y, vertical y horizontal, y se permite únicamente el desplazamiento en las partes laterales, desplazamiento vertical y no el horizontal. Esto debido a la simulación o el propósito de poder observar y analizar lo que son los desplazamientos verticales en el suelo y cómo se comporta ante los eventos sísmicos. También se tiene en cuenta lo que son las tablas. Aquí lo que son los niveles de aceleraciones y su frecuencia, donde se describe la frecuencia y las magnitudes de la aceleración aplicada durante la simulación del sismo. El modelo representa o inicia desde un análisis bastante realista, siendo como la simulación de una construcción donde se tiene el muro, empieza en proporciones de la altura total y se va colocando el, el suelo que va a estar retenido por el muro. Son diferentes etapas, en total son 6 y la etapa final donde está todo el suelo, se puede observar aquí la representación de lo que sería el ángulo de falla del suelo.
Básicamente, esta representación es una simulación simplemente para observar lo que son los desplazamientos horizontales, donde cada desplazamiento horizontal son negativos porque se van alejando del suelo, de este contorno, se van alejando como un acercamiento a lo que realmente podría pasar en la vida real. Básicamente se observa dentro de todo lo que tiene que ver con este estudio que el análisis de estabilidad sísmica no se puede eh, analizar, valga la redundancia, de manera simultánea o combinada, sino por separado. Un análisis de estabilidad estructural y un análisis global. ¿Por qué? Precisamente por las situaciones o los estados críticos donde está la falla. Precisamente es algo curioso y bastante interesante, precisamente que la estabilidad estructural se ve afectada por la frecuencia natural del muro. Es decir, cuando ocurre una aceleración o un sismo cuya frecuencia es muy cercana a la del muro, ocurre lo que es un escenario crítico, ¿ya? Puesto que la frecuencia es igual a la natural del muro. Pero por otro lado, si lo que realmente afecta para la estabilidad global tiene que ver que resulta cuando el nivel de frecuencia de la aceleración sísmica tiene un valor mínimo. Ahí es donde ocurre un caso crítico de la estabilidad global. También se tiene en cuenta en el estudio que la altura del muro no afecta en la naturaleza de los resultados y las fuerzas detrás del fuste, la fuerza del suelo y la fuerza de la carga virtual no actúan necesariamente de manera simultánea. Este estudio realmente es bastante, muy interesante debido a su relevancia ante zonas sísmicas eh, de manera muy particular. Tiene que ver bastante con lo que son las incidencias hacia la naturaleza, que son los sismos, y es una manera también de poder conllevar a las estructuras a prepararlo ante esos eventos. Muchas gracias por su atención.